Hola, ¿qué tal? Soy Sandra y bueno, como en el último vídeo os prometí hablar de la responsabilidad. Sin embargo, me he dado cuenta que me quedé un poquito a medias en el anterior y quería abordar un poquito más el tema de querer curarnos. Mirad, os cuento un poquito mi experiencia personal. Yo cuando me di cuenta que tenía una enfermedad relacionada con los alimentos, pues yo obviamente lo primero que hice fue abordarlo desde una dieta diferente, ¿vale? Pensé que lo que necesitaba era comer distinto y empecé a hacer una dieta macrobiótica, ¿vale? Este tipo de dieta se basa en la energía de los alimentos. Algo de lo que voy a hablar porque me fue muy útil en su momento. Estuve 2 años estrictos de comida macrobiótica. Me fue muy útil a nivel físico porque perdí 10 kilos y no los he vuelto a ganar nunca más. Me fue muy útil también a nivel emocional porque me sentía mucho más equilibrada, más relajada, más activa, ¿vale? Y me parece una manera de ver los alimentos diferente a la convencional, pues a la que en general los profesionales de la salud y de la nutrición suelen tratar, que es más bien pues a nivel de nutrientes, calorías, cómo se combinan las proteínas con los hidratos, las grasas y demás, ¿vale? El contenido nutricional, al fin y al cabo, me parece que ya más o menos lo conocemos y creo que es necesario y me parece muy interesante tratarlo desde el punto de vista energético. Es decir, hay muchos alimentos que nos pide el cuerpo cuando estamos más tristes, o hay alimentos que nos entristecen, hay alimentos que necesitamos cuando queremos animarnos, etcétera, etcétera. Tipos de sabores, por qué tendemos a un sabor y no a otro, ¿vale? Todo ese tipo de temas los iré tratando a lo largo de los vídeos, ¿vale? Pero lo que yo quería centrarme es que yo cuando empecé con esta dieta sí que estaba mucho mejor, pero pasados los 2 años que dejé de hacer esta dieta, porque lo que me pasó es que no podía salir a la calle, no podía comer otra cosa porque todo me sentaba mal, ¿vale? Eran alimentos muy drásticos, muy diferentes a lo que se come en un bar o en un restaurante o en casa de cualquier amigo o familiar, ¿vale? Entonces mi cuerpo creó una intolerancia a otro tipo de alimentos, ¿vale? Entonces lo dejé. ¿Qué pasó? Que aunque yo había perdido peso y me encontraba mejor, yo no me había curado. ¿Por qué? Porque no quería en el fondo, ¿vale? Por H o por B, yo lo que pasaba es que no había desbloqueado esos bloqueos que tenía emocionales, no los había trabajado y entonces yo pues no me había curado, no había sanado, ¿vale? Entonces no hay que empezar por lo superficial, que al fin y al cabo hacer una dieta, hacer deporte, cosas más físicas o hábitos, que sí, que se puede empezar por ahí, pero hay que trabajar aquí en la mente qué problemas nos están llevando a tener una relación nociva con la comida, ¿vale? ¿Que luego quieres hacer una terapia psicológica? Estupendo. ¿Que quieres cambiar de vida? Maravilloso. Puedes hacer un montón de cosas, pero primero te tienes que responder a esa pregunta, ¿vale? ¿Cómo respondí yo a esa pregunta? Pues os lo digo, muy fácil. Yo respondí y quise curarme en el momento en el que este tipo de enfermedad ya no me dejaba ser feliz. No era... no me sentía útil, no me sentía capacitada para hacer nada, todo era imposible para mí, me imposibilitaba para ser feliz y para llevar una vida cómoda y llena de actividades y de oportunidades, todo me lo bloqueaba la enfermedad. Entonces hubo un momento en que dije, se acabó. Y ahí es donde tenéis que empezar a curaros. ¿De acuerdo? Pues nada, eso quería dejar claro y por supuesto para el próximo vídeo sí que ya vamos a tratar el tema de la responsabilidad. Un besito.